Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de noveno grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema Teorema de la base media, parte 1. Este tema corresponde a la lección 12, semejanza y paralelismo de la unidad número 5, figuras semejantes. Pasemos a la clase. Clase 82, Teorema de la base media, parte 1. El problema de esta clase dice así: en el triángulo ABC, M y N son los puntos medios de los segmentos AB y CA respectivamente. Utiliza semejanza de triángulos para justificar que MN es paralelo a BC y el segmento MN es un medio del segmento BC. Nos dan esta figura y nos dan esta indicación. Vamos a la solución. Lo primero que vamos a hacer es analizar los elementos que nos está dando el problema. Nos dan un triángulo de vértices A, B y C. Este problema tenemos que analizarlo despacio para poderlo comprender. Así que vamos a tener un poco de paciencia en los elementos que vamos a ir mencionando, porque es uno de los teoremas más importantes que vamos a trabajar en noveno grado. Tenemos el triángulo de vértices A, B y C y nos están dando los puntos medios, M y N, estos dos puntos medios, donde M es el punto medio del lado AB y N es el punto medio del lado CA. Eso significa que la longitud que existe desde A hasta M, que lo indicamos con una rayita, es la misma longitud que existe de M hasta B. Por lo tanto, le ponemos una rayita, que es la indicación que tenemos aquí en la figura. Luego tenemos que, como N es el punto medio del lado CA, esto significa que la longitud que existe desde N hasta A, esta longitud que la indicamos con dos rayas, es la misma longitud que existe desde C hasta N. Luego lo que nos presenta la figura es que el punto medio del lado AB con el punto medio del lado CA los unimos mediante un segmento de recta para formar dos triángulos. Fíjate, tenemos el triángulo AMN, que es este triángulo pequeño, y el triángulo ABC, que es el que teníamos al inicio. Para respondernos a las preguntas que nos están haciendo, vamos a dividir el problema en partes. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a demostrar que el triángulo AMN, que es el triangulito pequeño, es semejante al triángulo ABC. Y luego de que hayamos demostrado que el triángulo AMN es semejante al triángulo ABC, podemos justificar las otras dos afirmaciones que nos están haciendo. Vamos a poner en esta parte una afirmación y en esta parte vamos a poner la justificación correspondiente. Observa que el segmento AM es al segmento AB. Observa, AM es al segmento AB como 1 es a 2. ¿Por qué? Porque el segmento AM es la mitad del segmento AB. Estamos comparando el segmento pequeño respecto al segmento grande. O de otra manera, el lado del triángulo pequeño respecto al lado del triángulo grande. Entonces dividimos el segmento pequeño entre el segmento grande. Y esa relación de lados está a una razón de 1 es a 2. Es necesario que analicemos paso a paso lo que vayamos haciendo. Bien, seguimos. También tenemos que NA es a CA. Observemos en la figura, veamos que NA, que es esta longitud, es a CA, que es la longitud del triángulo más grande, como 1 es a 2. Entonces observamos que este lado del triángulo pequeño respecto a este lado del triángulo grande están a razón de 1 es a 2. Y este lado del triángulo pequeño respecto al lado del triángulo grande están a una razón de 1 a 2. Por lo tanto, los lados son proporcionales. Esta información que tenemos acá, la trasladamos a esta parte de acá y la asumimos como una afirmación, porque lo podemos observar en la figura. Se cumplen estas razones porque M y N son puntos medios. Bien, espero que esta primera parte que hemos discutido esté claro, porque paso a paso vamos haciendo la demostración. Seguimos.
El ángulo MAN, que sería este de acá, MAN, este ángulo, observemos, el ángulo MAN es igual al ángulo BAC, al ángulo BAC. De otra forma, podríamos decir que este ángulo pertenece al triángulo AMN y este ángulo pertenece al triángulo ABC. Están compartiendo el ángulo y por lo tanto es de la misma medida. Tenemos que esos dos ángulos son iguales porque es compartido por ambos triángulos. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo AMN, que es el triángulo pequeño, AMN, es semejante al triángulo ABC, al triángulo ABC. ¿Por qué podemos afirmar eso? Por el criterio lado, ángulo, lado. Para que podamos comprender este criterio en esta figura voy a hacer lo siguiente. Voy a separar el triángulo pequeño del triángulo grande, de esta manera, observa. Ponemos este triángulo acá. Tenemos un ángulo congruente. Aquí tenemos el ángulo A congruente con este ángulo A, porque es el ángulo que comparten los dos triángulos. Y tenemos que este lado respecto a este lado nos dio una razón de 1/2 y este lado respecto a este lado nos dio una razón también de 1/2. Significa que tenemos un ángulo congruente y tenemos los lados adyacentes proporcionales. Y ahí se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Bien, hoy que ya demostramos la semejanza de los triángulos que se forman, entonces vamos a pasar en este momento a justificar los otros elementos que nos pide el problema. Justificar que el segmento MN es paralelo al segmento BC. Entonces esa justificación la vamos a realizar de igual manera escribiendo una afirmación y la justificación correspondiente. Escribimos la siguiente afirmación. El ángulo AMN es igual al ángulo ABC. Este ángulo AMN, este ángulo que es correspondiente a este ángulo de acá, ABC, estos ángulos son correspondientes en los dos triángulos semejantes. Son iguales precisamente por la semejanza de los triángulos AMN y ABC. Entonces también podemos afirmar lo siguiente. MN tiene que ser paralelo a ABC. Vamos a extender estos lados para que podamos observar ese paralelismo. Aquí tenemos este lado MN ampliado, observa, corresponde a esta línea recta y este lado BC está sobre esta línea recta cortada por esta secante. Y cuando dos líneas rectas se cortan por una secante, los ángulos correspondientes tienen que medir lo mismo, son ángulos congruentes. Y lo indicamos de esta forma, con esta rayita se indica paralelismo. Entonces podemos afirmar que MN es paralelo a BC porque los ángulos AMN y ABC son ángulos correspondientes entre paralelas. Y con esto ya estamos cumpliendo lo que nos pide el problema, justificar que el segmento MN es paralelo al segmento BC. Aquí tenemos este segmento MN paralelo al segmento BC. Vamos a continuar con la solución del problema. El problema nos pide que demostremos esta relación. MN es un medio de BC. Es decir, que este segmento MN es la mitad del segmento BC. O de otra manera, en este triángulo AMN, el lado MN es la mitad del lado BC. Vamos a recordar algo que ya demostramos. Ya demostramos que AM es a AB, es decir, este lado AM es a AB como 1 es a 2. Están a una razón de 1 a 2. Esta relación la podemos escribir de otra forma. Si ya tenemos que AM es a AB como 1 es a 2, podemos despejar AM, pasamos a AB a multiplicar con 1/2 y tenemos la siguiente relación, que AM es un medio de AB. Tenemos que AM es la mitad de AB. También ya demostramos que NA es a CA, NA es a CA como 1 es a 2. Entonces también se cumple que si despejamos NA de esta relación, pasamos CA a multiplicar con 1/2, tenemos que NA es un medio de CA. Y eso lo podemos observar también en la figura. NA es la mitad de CA, porque N es el punto medio de CA.
Entonces también se tiene que cumplir esta relación. MN es ABC, MN es ABC, como 1 es a 2. ¿Por qué? Porque tenemos esto, observemos. Esta es la razón de semejanza. La razón de semejanza entre el triángulo AMN y el triángulo ABC. Esta es razón de semejanza. Entonces se tiene que cumplir también que MN es ABC como 1 es a 2, porque de otra manera los triángulos no serían semejantes. Entonces tenemos lo siguiente. MN tiene que ser un medio de BC. Este lado MN es un medio de BC, pasando a multiplicar BC con un medio, despejando MN. Vamos a escribir esto en esta tabla. Aquí escribimos la afirmación que sería esta de acá, esta afirmación. MN es un medio de BC. ¿Por qué MN es un medio de BC? Por la semejanza de los triángulos AMN y ABC. Vamos a aprovechar esta información para escribir las siguientes observaciones que le vamos a llamar conclusiones. Si M y N son los puntos medios de los segmentos AB y CA respectivamente, entonces se cumple que, lo primero que se cumple es lo siguiente: el triángulo AMN es semejante al triángulo ABC. Si tenemos estos dos triángulos, tenemos que este triángulo AMN, este pequeño triángulo, es semejante al triángulo ABC. Ya demostramos esa semejanza. Si se cumple que son puntos medios, tenemos dos triángulos semejantes. Lo siguiente que se cumple es que el segmento MN es paralelo al segmento BC. Este segmento MN es paralelo a este segmento BC. Lo siguiente que se cumple es que MN es un medio de BC. Tenemos que este segmento MN es la mitad del segmento BC. Por ejemplo, si nos dicen que este lado de este triángulo ABC, este lado mide 10 centímetros, entonces este lado del triángulo pequeño, este lado MN, tiene que medir 5 centímetros. O si nos dicen que MN mide 15 centímetros, entonces el lado BC tiene que medir 30 centímetros. También tenemos la siguiente conclusión. La razón de semejanza de los triángulos es un medio. Si M y N son puntos medios del lado AB y CA respectivamente, entonces podemos decir que la razón de semejanza entre el triángulo AMN y el triángulo ABC es un medio. Y esta razón de semejanza la podemos utilizar para resolver problemas. Bien, tenemos esa información que es una información muy valiosa. El tema requiere analizarse despacio. Por lo tanto, yo te quiero presentar esta información con detalles para que podamos considerarla en la solución de los problemas. Si la información está clara, entonces podemos resolver los problemas con mayor facilidad. Pasemos a la conclusión. En la conclusión nos dan la definición del teorema de la base media. El teorema de la base media se define de la siguiente forma. El segmento que une los puntos medios de dos lados en un triángulo cualquiera es paralelo al tercer lado y su longitud es igual a la mitad del lado al cual es paralelo. Bien, esto ya lo discutimos anteriormente. Vamos a resolver un ejemplo para aplicar este teorema de la base media, y como la información ya la definimos, hoy es más fácil resolver los problemas que vamos a plantear. El ejemplo dice así: ¿cuál es el valor de la incógnita X si M y N son los puntos medios del segmento AB y CA respectivamente? Si M y N son puntos medios, entonces MN es paralelo a BC por el teorema de la base media, y se indica con estas flechitas. Pero bien, el problema nos dice que encontremos el valor de X. Vamos a resolver este problema de dos formas y nos vamos a quedar luego con la forma más sencilla de plantearlo. Por el teorema de la base media se cumple que el segmento MN, que sería este de acá, este segmento MN, es al segmento BC, que sería este de acá, este segmento BC, como 1 es a 2. Están a esa razón, porque el triángulo AMN es semejante al triángulo ABC, y la razón de semejanza es un medio, como ya lo demostramos. Entonces podemos escribir 2x entre 3x más 4, escribimos eso, 2x entre 3x más 4 es igual a un medio, y se nos plantea esta ecuación. Como tenemos una fracción en el miembro izquierdo
y una fracción en el miembro derecho, podemos multiplicar cruzado. 2 pasa a multiplicar con 2x igual 3x más 4 por 1. Aquí tenemos. Multiplicamos 2 por 2x, eso resulta 4x igual a 3x más 4. Pasamos 3x a restar al miembro izquierdo, nos queda 4x menos 3x igual a 4. Y simplificamos 4x menos 3x, eso es x, y nos queda por lo tanto que x es igual a 4. Ya tenemos entonces que el valor de x es 4. ¿Qué hicimos en este caso? Lo que hemos hecho es utilizar el teorema de la base media conociendo que la razón entre los lados de los dos triángulos están a una razón de un medio. Hemos utilizado la razón de semejanza. Hay una segunda forma de hacerlo. Esta forma es una forma más razonada, es una forma sencilla de plantearlo. Identificamos la relación entre MN y BC y observamos que MN es la mitad del segmento BC. Es decir, que 2x es la mitad de 3x más 4. O de otra manera, si 2x se multiplica por 2, tenemos 2x multiplicado por 2, nos tiene que dar 3x más 4. Si esto vale 5 y esto vale 10, por ejemplo, si 5 lo multiplicamos por 2, obtenemos 10. Es decir, que si duplicamos esta longitud, obtenemos esta longitud. Entonces lo que hemos hecho acá es duplicar 2x, lo multiplicamos por 2 para obtener esta longitud, la longitud BC. Y planteamos esta ecuación. ¿Qué observamos? Esta ecuación aquí. Aquí la tenemos. Observa, esta ecuación es la que hemos planteado acá y resolvemos de la misma manera. Hacemos todo este procedimiento para llegar que x es igual a 4. Entonces podemos considerar este procedimiento o podemos considerar este procedimiento. Me voy a quedar con este procedimiento que es el procedimiento más sencillo porque nos permite llegar a la ecuación de una sola vez. No tenemos que plantear fracciones, sino que planteamos una ecuación bastante sencilla de resolver. Entonces te sugiero que este procedimiento sea el que utilices para poder resolver por lo menos algunos problemas de este tipo. Pasemos a resolver los problemas que nos plantea el libro texto correspondientes a esta clase. Este problema dice así: en el triángulo ABC, aquí tenemos el triángulo ABC, que es este triángulo grande, M y N son los puntos medios del segmento AB y el segmento BC respectivamente. Aquí tenemos que M es el punto medio del segmento AB, ¿sí? Y N es el punto medio del segmento BC. Tenemos estos dos puntos medios que, por cierto, están unidos mediante otro segmento. Literal A. Calcula el valor de x si BC es igual a 8 centímetros. Literal B. ¿Cuál es la longitud del lado CA? Vamos a resolver primero el literal A. Calculando el valor de x si BC es igual a 8 centímetros. Aquí tenemos BC. BC viene desde acá hasta acá y vale 8 centímetros. Este segmento BC mide 8 centímetros. Entonces podemos hacer el siguiente análisis. Si BC mide 8 centímetros, ¿cuánto mide BN? Pues BN tiene que medir la mitad. BN mide 4 centímetros, que es la mitad de 8. Entonces x más 1, ponemos x más 1, es igual a 4. Y ya tenemos la ecuación que nos permite encontrar el valor de x. Resolvemos esta ecuación. Ponemos x es igual a 4 menos 1, pasando el más 1 a restar al miembro derecho. Entonces x es igual a 3, porque 4 menos 1 es igual a 3. Ya tenemos el valor de x. Así de fácil. No necesitamos plantear una ecuación más complicada, solamente analizamos que BN es la mitad de BC. Bien, ya encontramos el valor de x. Como ya tenemos este valor de x, sabemos que BN tiene que valer, aquí tendríamos 3 más 1, esto vale 4. Entonces también podemos saber cuánto mide el segmento NM. Podemos encontrar ese valor. Si x vale 3, ¿cuánto mide NM? Sería 2 por 3, 6. 6 menos 1 sería 5. Tendríamos que NM mide 5. Vamos a escribir esa información. NM es igual a 2x menos 1. ¿De acuerdo? NM es igual a 2x menos 1. En lugar de x vamos a colocar 3. Así que nos queda 2 por 3 menos 1.
Eso es igual, 2 por 3, 6, menos 1. Y 6 menos 1 es igual a 5. Así que NM es igual a 5 centímetros. Y nos está preguntando el literal B, ¿cuál es la longitud del lado CA? Este lado, CA. Como sabemos que CA es el doble de NM, entonces se cumple que este lado CA tiene que medir 10 centímetros. Y ahí tenemos solucionado el problema. Si NM mide 5 centímetros, CA tiene que medir 10 centímetros. Así de fácil. Y ya solucionamos el problema que nos plantea el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta este problema de repaso. Justifica por qué los triángulos DEF y GHI son semejantes al triángulo ABC. Aquí tenemos un problema de repaso donde tenemos que comparar parejas de triángulos. En este caso comparamos el triángulo ABC con el triángulo DEF y podemos compararlo, observa, podemos compararlo por el criterio lado, lado, lado. Y tenemos que comparar también el triángulo ABC con el triángulo GHI. Y en este caso observa que lo podemos comparar por el criterio ángulo, ángulo, porque conocemos por lo menos dos ángulos en los triángulos. Conociendo un tercer ángulo, podemos determinar si existen dos ángulos congruentes en los dos triángulos. Los problemas que nos presenta el cuaderno de ejercicios correspondiente a esta clase son los siguientes. En el triángulo ABC, que es este, ABC, M y N son los puntos medios de AB y CA respectivamente. Tenemos que M es el punto medio de AB y N es el punto medio de CA. Calcula la longitud de MN. Observa, nos piden esta longitud. Este problema está súper sencillo porque ya tenemos esta longitud. ¿Cuánto vale esta longitud? Dice 12 centímetros. Entonces se puede saber fácilmente cuánto mide MN por el teorema de la base media. El número 2 dice así: en el triángulo DEF, que es este, DEF, este triángulo, N es punto medio de EF y M es punto medio de DE. Son puntos medios y que se han unido. Observa, se han unido esos puntos medios. Entonces nos piden que calculemos el valor de X. Observa que este lado es la mitad de este lado. De otra manera, si este lado lo multiplicamos por 2, obtenemos este lado. Y nos quedaría una ecuación fácil de resolver. Bien, jóvenes, esto ha sido todo. Si la información te ha servido para tus propósitos académicos, no se te olvide regalarme un like. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos hasta el próximo video.